Eh, Hola, muy buenas. Somos el grupo número 6, conformado por Matías Bravo, Nacira Montes, Gabriel Amero y mi persona, Anthony Guillén. Somos del paralelo A y vamos a hablar sobre la médula espinal y el tallo cerebral. Las láminas de Reset se originan a partir del neuroepitelio del tubo neural y esta se va a dividir en lo que son la placa alar, placa basal y en la zona intermedia. En la placa alar pues va a tener lo que es aferentes sensitivas y en la placa basal va a tener lo que son las eferentes motoras. Desde la lámina 1 a la lámina 6 van a tener función sensitiva, comenzando con la lámina 1, que sería la posteromarginal, donde se va a procesar lo que es el dolor y la temperatura. En la lámina 2 pues va a estar la sustancia gelatinosa, que va a modular lo que es el dolor de las fibras C y las A delta. En las láminas 3 y 4, pues se van a estar conformados por lo que es el núcleo propio, donde son a partir del tacto leve y la propiocepción. En las láminas 5, pues va a ser lo que es la interneuronal, que va a integrar el dolor y la presión. En la lámina 6, pues vamos a encontrar lo que es el núcleo dorsal de Clark, sobre todo en la T1 a la L2. Luego tenemos la zona intermedia, que va a tener lo que es la lámina 7, que tiene la función integradora y autonómica, que contiene lo que es el núcleo intermedio lateral de la T1 a L2, que va a ser simpático, de la S2 a la S4, que va a tener el núcleo parasimpático del sacro, y por último tenés el núcleo dorsal de Clark, que es la proposición hacia el cerebelo. Luego sobre la placa basal, que sería la lámina 8 a la 9, que es la función motora. En la lámina 8 vamos a encontrar lo que son las interneuronas motoras, que van a modular la actividad de las motoneuronas. En la lámina 9 pues tenemos las motoneuronas alfa y gamma. En las mediales pues tenemos lo que son los músculos axiales y en las laterales los músculos de las extremidades. Y por último, en la lámina 10, que va a ser la zona gris, o de la zona central, donde va a tener en la zona 10 va a estar el canal central, contiene lo que son las interneuronas que comunican en ambos lados de la médula y van a formar a partir de lo que son las células intermedias entre la alar y la basal. Ok, para comenzar a hablar de para hablar de la sustancia gris de la médula espinal, tenemos que hablar de la parte embriológica. Entonces, vamos a hablar de la placa alar, basal, placa del techo y placa del piso. La placa alar va a ser todo lo que está dorsal y la placa basal va a ser todo lo que está ventral. En la placa del techo y la placa del suelo van a tener inductores que van a ser la SHH para la placa del suelo, ya que está cerca de la notocorda, y la placa del techo va a ser la BMP porque está cerca del ectodermo. Entonces, esas aquí son las que van a inducir a la placa alar, la BMP va a inducir a la placa alar para que sean neuronas sensitivas. Y la SHH va a inducir a la placa basal para que sean neuronas motoras. La siguiente. A ver, yo voy a hablar sobre la estructura del corte a nivel cervical superior. Aquí encontramos lo que es el asta dorsal y el asta ventral. El asta dorsal se origina de la placa alar y es responsable de la aferencia, es decir, recibe información sensorial del cuerpo. El asta ventral proviene de la placa basal y maneja la eferencia enviando señales motoras a los músculos. También tenemos que las moléculas que inducen esta diferenciación son la BMPS para la parte sensorial y la sonic hedgehog, o la SH para la motora. Estas estructuras se forman a partir de las células del neuroepitelio y al final dan origen a la sustancia gris de la médula espinal, que esta controla funciones como lo que viene a ser la sensibilidad y el movimiento del cuello. En el corte cervical superior vamos a encontrar en el asta posterior lo que son los núcleos sensitivos como la sustancia gelatinosa y el núcleo marginal de Waldeck. En el asta anterior están los núcleos motores como el motor medial, el motor lateral, el núcleo frénico y el núcleo accesorio espinal.
Y en la zona intermedia están el núcleo intermedio medial y el núcleo intermedio espinal. Siguiente. Yo les voy a hablar de corte a nivel torácica baja. Ok, aquí vamos a tener alta y baja. La que está del lado izquierdo es alta y la que está del lado derecho va a ser baja. Ok, vamos a tener de que todo lo que está posterior va a ser dorsal y todo lo que está anterior va a ser ventral. Lo posterior va a ser sensitivo y lo anterior va a ser motor. Entonces, por ende, vamos a tener que los núcleos que encontramos, tales como son el núcleo intermedio medial, las sustancias gelatinosas, el núcleo propio, van a ser núcleos sensitivos. El núcleo que va a estar en el centro, que es el intermedio lateral, es un núcleo que es mixto, va a ser tanto motor como sensitivo. Ahora, los núcleos que vamos a tener ventral van a ser motores. Estos son el posterolateral, el anterolateral, el núcleo anteromedial y el posteromedial. Ahora, esos núcleos, como le expliqué hace un rato, todo lo que va a estar posterior va a provenir de la placa alar y lo que va a estar ventral va a provenir de la placa basal. Bueno, yo les voy a hablar sobre el nivel lumbar, en el cual, como ya sabemos, en el asta dorsal, va a estar inducido por la placa alar. Por lo tanto, todo lo que se encuentra en las placas dorsales también va a ser inducido por la placa alar. Toda esta placa dorsal va a ser inducida por la molécula morfogénica, proteína morfogénica de hueso, en BMP. Su tipo de función pues, es aferente sensitiva y va a formar las interneuronas sensitivas. Por lo tanto, ya sabemos que atrás es sensitivo, adelante es motor, entonces va a estar inducido por la placa basal, va a estar inducido por la molécula SHH o Sonic Hedgehog. Su tipo de función es eferente somático y bueno, su estructura final va a ser la motoneuronas somáticas. Siguiente. Bueno, como último corte, pues tenemos lo que es a nivel sacro, que sería el más inferior. Está conformado por lo que es una placa alar, la placa basal o la ventral y la placa intermedia. Después en la placa alar, pues, que es la parte dorsal, vamos a encontrar lo que son las estructuras sensitivas, como la sustancia gelatinosa, que como ya había dicho, transmite el dolor y la temperatura, el núcleo propio que recibe e integra lo que es los estímulos y el tacto de la presión, el núcleo propio era de la lámina 3 a la 4 y por último la que es la placa intermedia, que vamos a tener algo característico que encontramos solo en el sacro, que es el núcleo autónomo del sacro, que es en la columna intermedia del lateral, que contiene lo que son las neuronas preganglionales parasimpáticas viscerales. Van a tener moléculas inductoras, como es la Sonic Hedgehog, como ya sabemos, que es secretada por la notocorda, en la placa del piso, que va a inducir a lo que es la placa basal, lo que le va a dar la función motora. Y por último tenemos la BMP, que es la proteína morfogénica ósea, que se va a estar producida en lo que es en el ectodermo y en la placa del techo, que induce lo que es la placa alar, que es la función sensitiva. Comenzando ahora con tallo cerebral. Bueno, tenemos el corte del bulbo raquídeo, en donde vamos a encontrar el núcleo del hipogloso, que va a derivar de la placa basal. Su molécula inductora va a ser la SHH y su tipo de función va a ser eferente somática. Su estructura final, la que va a formar, va a ser las motoneuronas para la lengua. Y bueno, tenemos también el núcleo dorsal del vago,
que también va a derivar de la placa basal. También su molécula inductora va a ser la SHH. Su tipo de función va a ser diferente visceral parasimpática. Y su estructura final, la que va a formar, va a ser las neuronas viscerales del nervio vago. También tenemos el núcleo ambiguo, que va a derivar de la placa basal. Asimismo, todas las de la placa basal, su molécula inductora va a ser la SHH. Va a tener la molécula, su tipo de función eferente branquial, su estructura final, la que va a dar, va a ser motoneuronas para la faringe y laringe. Tenemos el núcleo motor del séptimo par craneal, el facial, que va a derivar de la placa basal, también molécula inductora SHH, eferente branquial también, y bueno, va a su estructura final, motoneuronas para el músculo facial. Tenemos el núcleo del nervio espinal del onceavo par craneal accesorio, va a derivar de la placa basal, SHH también, y su tipo de función va a ser eferente branquial. Su estructura final va a ser motoneuronas para el trapecio y el esternocleidomastoideo. Tenemos el núcleo del tracto solitario, que esta ya va a derivar de la placa alar. Su molécula inductora también va a ser BMP. Tipo de función pues va a ser aferente visceral. Y su estructura final, interneuronas sensitivas viscerales. Núcleo sensitivo del quinto par craneal del trigémino. Tenemos la placa, va a derivar de la placa alar, molécula inductora BMP. Tipo de función, pues aferente somática. Y estructura final, vamos a tener las neuronas sensitivas para la cara y la cabeza. Tenemos los núcleos vestibulares, también va a derivar de la placa alar. Su molécula inductora también es BMP, pero su tipo de función es aferente especial, que va a ser para el equilibrio. Su estructura final son las neuronas del sistema vestibular. Tenemos el núcleo de la cóclea, va a derivar de la placa alar. Molécula inductora también va a ser BMP. Tipo de función aferente especial, pero esta vez va a ser para la audición. Las estructuras finales, pues las neuronas auditivas. Tenemos el núcleo grácil y cuneiforme, que también va a derivar de la placa alar, molécula inductora BMP. Su tipo de función va a ser aferente somática. Y la estructura final van a ser las neuronas del tacto fino y propiocepción. Gracias. Tenemos el corte del puente y aquí ya no hablamos de astas, sino de núcleos dentro del tronco encefálico. Tenemos los núcleos vestibulares superior y lateral que van a estar derivados de la placa alar, el núcleo del tracto solitario que va a estar derivado de la placa alar, el núcleo del tracto trigémino espinal que también deriva de la placa alar. Tenemos los núcleos que derivan de la placa basal, que son el núcleo de fibras del nervio sexto, el núcleo de fibras del nervio 7, el núcleo olivar superior, el fascículo espinotalámico, el pontino que deriva de la placa alar y las fibras corticales, y el núcleo olivar superior que deriva de la placa alar. Los núcleos sensitivos vienen de la placa alar y manejan la aferencia como el gusto o el tacto de la cara. Los motores vienen de la placa basal y controlan funciones como los movimientos faciales o lo que es la deglución. Vamos a tener que la BMP y la SHH van a regular el desarrollo y todo proviene del neuroepitelio. La estructura final aquí son los núcleos de nervios craneales como el trigémino, el facial, entre otros. Ok, vamos a hablar de mesencéfalo. Primero tenemos que comenzar de que en el mesencéfalo vamos a tener que va a provenir de la placa basal y la placa alar. Ese de aquí va a dividirse en tres grupos, que es eferente somático medial, eferente visceral general y un grupo de la capa marginal. El eferente somático medial va a dar origen al oculomotor y al troclear. El eferente
visceral general va a dar origen al núcleo de Guth-Watford, que es el núcleo parasimpático del lóculo motor. Y la placa marginal en la base va a crecer y va a formar los pedúnculos cerebelosos. Ahora, vamos a tener que en la placa alar va a dar origen al colículo superior y al colículo superior y el colículo posterior. El superior va a ser relevo de la visión y el posterior va a ser relevo de la audición. Okay. Y ya por último, para finalizar, el corte de mesencéfalo superior e inferior también, pues decimos de que los neuroblastos, estos migran dorsalmente hacia el techo del mesencéfalo, que es el tectum, donde van a formar lo que son los colículos superiores, la sustancia gris, que es la sustancia gris periacuedectal, donde decimos que van a estar asociadas las funciones autónomas y el procesamiento del dolor. Eso es para la región de la placa alar. Para la región de la placa basal, pues generalmente tenemos motores del tegmento como el nervio troclear, que es motor somático, para la formación reticular, la sustancia negra, la sustancia negra, que aunque se debate puede tener lo que es también origen de la placa alar con una migración ventral. O sea, es un debate, se entiende así como que puede ser alar o basal. Y ya como moléculas inductoras también que tengan que ver en el corte mesencefálico superior e inferior, pues vamos a tener lo que son la Sony Headhot y la BMP. Tipos de aferencias o eferencias que van a tener, pues en las placas alares van a tener lo que son aferencias sensitivas, que son el colículo inferior, la sustancia gris, y en la placa basal, pues vamos a tener lo que son las eferencias somáticas motoras, como el núcleo troclear, y las eferencias y las eferentes viscerales y funciones integradoras, que va a ser lo que es la formación reticular y la sustancia negra. Y ya como últimas estructuras, pues sabemos que el colículo inferior, pues es la integración auditiva, la sustancia gris periacuedictal es la modulación del dolor y las funciones automáticas, y por último la formación reticular y sustancia negra, pues son funciones motoras y complejas. Gracias.